Las clases, estamos con glándulas salivales, vamos a ver como lesiones, cosas de patología de glándulas y pues vale, Angelita. Vale, bueno, hablando de trastornos de glándulas de glándulas salivales, perdón, el SAP lo divide en cinco tipos de afecciones: en lesiones reactivas, en infecciones, mediadas por procesos inmunitarios, tumores benignos y en tumores malignos. Primero hay que entender un poquito más que nada cómo está conformada las glándulas salivales. Embriológicamente provienen del ectodermo, de la parte primitiva del estomatoideo, que es la boca primitiva. Los primordios, que son como los precursores glandulares, van a penetrar en la submucosa y se van a invaginar para comenzar a diferenciarse en el tejido. Vamos a tener tres tipos de secreciones que van a dar las glándulas salivales. Puede ser de tipo mucoso, seromucoso o seroso. Y bueno, la conformación. Espérame, ¿qué te dijeron, Nancy? Que quiere su receta manual porque ya no se lo dan así. Pero ya son las 8 y sí se lo pueden dar en farmacia. Pues sí, a ver, háblale, pásale. Sí. ¿Se le puede poner pausa al live? ¿Pero cómo? No sé cómodo. Bueno, nada más que me diga la paciente, ¿no? Se lo puede poner. Vale. ¿Cómo está? Gracias. Díganos, ¿qué le comentaron en farmacia? Que tiene que ser manual la receta porque ya no pasan así. Para la amoxicilina, me imagino que ya está controlada. Siempre le hemos dado así, la Dice que ya amoxicilina. no es nuevo sistema. Ya fui, ya me dieron la otra, el ibuprofeno me lo dieron. Pero esa no me la quisieron dar, me dijeron que tenía que ser manual. El problema es que yo no tengo recetarios manuales. Solo tengo los digitales. Entonces, tendría que venir mañana por el medicamento y mañana yo pido el recetario. ¿Mañana? Ujú. ¿Pero en la mañana? No, hasta después de las 3 de la tarde que llego yo. Después de las 3. Ujú. Después de las 3 vengo, pues. Pues sí, está muy lógico eso. Mañana vengas ahora No hemos y que lo acompañe uno de mis muchachos No es el primero, de hecho. a esto, ¿vale? Ya van varios. Sí. Bueno, ¿Por qué no vamos desde ahorita a ver si acaso le dicen que sí? ¿lo acompañas? ¿Tú, Nancy, lo acompañas? Que sí, pues ya. Acompáñalo Sí, tú, que Nancy, ya a ver nos qué te pasa dice. eso, no sé. Ni sé si me Se están equivocó, escuchando hasta me aquí. dijo el doctor, se equivocó, pero Sí, pues a mí me dan exacto. recetas. Es una pin. Ok, Sí. bueno, que lo acompañe y Gracias, sí. Muchas gracias. De nada, hasta con luego. permiso. ¿Ya? Y si no, pues ya todos. Si no, pues ya se enteraron del chismecito. Va, listo, vamos a continuar. Entonces, La grabación de aquí, sí. sí, la grabación de aquí sí va a salir. Bueno, ni modo. Bueno, muchachos, vamos a continuar. Termina lo de embrio y ahorita te pregunta qué onda con lo de embriología y todo eso, ¿va? Vas, Ok, dale. Bueno, los acinos van a ser como tal la célula, la parte que va a encargarse de secretar la mucosa, la mucina. Y vamos a tener varios trayectos: el conducto intercalar, el estriado y finalmente el conducto excretor, que va a ser pues, ya la finalidad de las glándulas para poder estar lubricando y irrigando la cavidad oral. Ok, ¿cuántos tipos de glándulas, o bueno, de secreciones tenemos? 3, ¿Cuáles son? que son la mucosa, la serosa y la mixta, la Ok. seromucosa. Ahorita vas a hablar de qué glándula es mucosa, qué glándula es serosa, ¿y qué glándula es ese no mixta? lo anoté, pero si no lo anoto y... Pero te lo sabes. sí, no me A acuerdo. ver, la glándula submandibular, ¿qué tipo de glándula es? Serosa. Serosa. Ok. La parótida, Serosa igual. No, es seromucosa. seromucosa. Ujú. O sea, Es mixta. ok. ¿Y la sublingual? Es mucosa. Ok. Entonces, todas las glándulas salivales, todas tienen 3 conductos. Todas. Ujú. El excretor, pues es básicamente donde El último. expulsa, ¿no? El conducto estriado y el conducto intercalar, que es donde... Estos son los mucinos, por así Ujú. decirlos, y por aquí sale toda la salivita, ¿no? Esto no es de anatomía, o sea, no te voy a preguntar ahorita conducto, ni milímetros, ni nada de eso. Eso te va a tocar a ti esa clase, ¿va? Ok. Vas a explicar, ahorita lo apuntas, Conductos. medidas, qué nombres reciben, Anatomía tamaño, de anatomía, glándulas. toda anatomía de glándulas, porque hay que empezar a explicarlo, ¿vale? Sí, Pero quédate ahorita entonces que existen esos 3 tipos de secreciones, Secreciones, los conductos, los conductos, y cuál es la célula. Ah, pues aquí la los tienes. acinos. Los acinos, va. Ujú. Listo, ¿no? Va, Ujú. dale. Ya comiénzale con lo que... Ok. Bueno, primero tenemos las lesiones reactivas,
que como su nombre lo indica, van a estar reaccionando ante una lesión o una obstrucción. Van a generar una degeneración atrófica en el parénquima o en la zona donde esté afectada y posiblemente llega a la necrosis con la sustitución del parénquima, dejando una cicatriz fibrosa. Estas es importante saber que no son de origen infeccioso, meramente se deben a alguna reacción ante un estímulo negativo, como puede ser un traumatismo, una obstrucción, una estenosis, un seccionamiento del conducto, o en algunos casos puede llegar a ser idiopático y consta principalmente de la acumulación de la mucina en el tejido circundante. El proceso generalmente se da comenzando por la degeneración celular, la obstrucción, la apoptosis y llegando finalmente a la necrosis, y suelen ser lesiones lentas. Ok, espérame tantito, Gabriel, ahorita limpio la pantalla, que se ve sucio. Sí, y hay que aumentarle el brillo a esto, para que se vea mejor. A ver si nos está fallando la producción, Es que fue por el parón del puente, güey. Sí, fue el puente, muchachos. ¿Qué pasó, Fer? ¿Dónde se abrirlo? Ahí está. Eso. Ahora vamos a darle. Nada que una gasa institucional no cure, muchachos. A ver. ¿Listo, no? ¿Mucho mejor? Sí. Ok, va. Trata de no pegarle a la mesa para que no se esté vibrando esta cosa cada rato. Sí, Listo, vas. Vale, y se describen... Bueno, de las lecciones reactivas vas a tener diferentes tipos de lecciones reactivas. Una de ellas es el mucosele, que es el pan de cada día. Más común. El quiste de retención mucosa, que pues desde mi punto de vista es lo mismo que un mucosele. De hecho, sí lo menciona ahí tal Pues cual, básicamente lo mismo. Una celulitiasis por los litos, una cealoadenitis, que es la típica que nos llega a nosotros, que es la que metemos a Quiro, y una cealometaplasia necrotizante, ¿no? Esas son las reacciones reactivas más comunes, ¿va? Vas. Bueno, primeramente tenemos el mucosele, que se describe como una tumefacción tisular, que va a estar formada por moco acumulado, que escapa al tejido conjuntivo a partir de un conducto excretor roto u obstruido en algunos casos. La zona predilecta que es afectada es el labio inferior, en las glándulas salivares menores. Las causas más comunes suelen ser por mordeduras o por traumatismo, y en algunos casos llega a verse con un aspecto vascularizado, y lo menciona como si fuera un vientre de batracio, que es muy redondeado, muy gordito, como si estuviera a punto de reventar, pero con una coloración azulada. Y bueno, la variante que es la ránula o el mucosele plungin, que principalmente suele afectar en el piso de boca al conducto de Wharton, que es el conducto secretor de la glándula sublingual. En estos casos puede llegar a comprometer la vía aérea, afectando los espacios submentaniano, submandibular y sublingual, por lo que puede llegar a ser importante si no se atiende a tiempo. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una glándula de Plugwin o Plugwin, que ya hemos operado aquí, contra una ránula? ¿Dónde las ves tú? Pues en glándulas mayores. ¿Y cómo la verías clínicamente? O sea, ¿cómo se diferencian clínicamente cada una? ¿Entre la ránula y el mucosele? No, exactamente, y la ránula de Plugwin. No, según yo, como... ¿Tú? ¿No le entró la de Verónica? Sí. Pues la ránula común es superficial. Okay. La ránula plungin está, como su nombre dice, hundida en el tejido hacia el músculo Es como si fuera un tumorcito cervical. Uh-huh. O sea, se ve aquí en el cuello, como una elevación. Y esa genera dificultad a veces a respirar. Que es la que realmente compromete la vía. Que es la que compromete la vía aérea, ¿vale? Okay. A diferencia de la otra, que es la típica que parece como de rana, ¿va? Y en mucosele, ¿cuál es la diferencia entre el quiste de retención y el mucosele? El revestimiento. Ok. ¿A qué te refieres con el revestimiento? Que el mucosele normalmente está encapsulado en tejido de granulación, y el quiste pues realmente tiene un revestimiento epitelial. Bueno. Normal de un quiste. De un quiste, ¿no? Pues es lo que te maneja Neville, ¿no? Lo sacaste de Neville, ¿no? Ah, bueno. Sí. Pues sí, bueno, realmente en el SAP incluso mencionaba que el quiste de retención se menciona también como mucosele verdadero.
como un mucosele verdadero. ¿Y tratamiento pusiste? Sí. ¿Vas? Si quieres preguntar, pregunta. Clínicamente pues afecta tanto a niños como a adultos jóvenes, principalmente hasta la tercera década de vida, aunque se puede presentar en cualquier edad. Afecta igual por igual tanto a hombres como mujeres. La zona predilecta pues es en labio inferior, sin embargo también puede afectar mucosa, piso de boca. Las zonas donde no se puede presentar pues es en dorso de lengua y en zonas de encía fija, encía adherida, porque son zonas donde no presentamos esas glándulas menores. Se llega a ver también como una masa fluctuante de azul translúcido en algunas ocasiones, o como un mucosele quimótico cuando hay presencia de eritrocitos. La tumefacción suele durar de 2 a 4 días. Es normal que llegue a reventar, vuelva a recidivar y esté así constantemente hasta que pues reciba tratamiento adecuado. Y pues lo que mencionaba el doctor, en el caso de la ránula suele ser en piso de boca. Y entonces aquí sí tuve el tema, que es la cuestión del mucosele plungin, que suele ser más profundo con la extravasación del músculo meloideo, blanda, fluctuante y que igualmente genera tumefacción. Va, pero no te quedes con que ese es un mucosele plungin, ¿eh? No. Ese es muy diferente. No, Sí, ese es muy distinto. O sea, sí se ve completamente diferente. Uh-huh. ¿Y cuál es el tratamiento para una ránula? Para una ránula mencionaba que la extirpación. Sí. Y en algunos casos la marsupialización. ¿Qué es una Pero marsupialización? Retirar el techo de la lesión. Ok, básicamente retiras como la parte capa superior. Ajá, y de algún modo dejar que drene. Y eviertes, exactamente. La eversión de bordes es esto que tienes aquí. Uh-huh. Así, se ve como evertido. Ese es un punto de sutura invertido, por así decirlo. Okay. Y por ahí está drenando. Muchos llegan a colocar drenes. Yo personalmente no me gusta colocar drenes. Y si eso no funciona, pues ya quitar por completo la glándula. Por completo la glándula, que no es nada sencillo quitar una glándula sublingual, ¿eh? Está medio complejo. Del mucosele, ¿quitas la glándula nada más o quitas todo el racimo? ¿Qué haces? Regularmente quitas todas las glándulas que estén afectadas. Salen varias bolitas como de racimos, ¿no? Suelen ser varios racimos y entonces quitas todas las que veas afectadas cuando haces la excisión. Okay. Oye, Nancy, ¿cuántas glándulas salivales menores tenemos? En paladar blando mencionaba que eran 440, en paladar duro, y en paladar blando 220. Ok. Bien. Va. Dale a la que sigue. Ok. Bueno, pues sí, realmente tiene mucha similitud en comparación con el mucosele. Igual lo menciona como una tumefacción que es causada por la obstrucción del conducto secretor de una glándula salival, y esto es lo que mencionabas, con una capa revestida de epitelio. Suele afectar en algunos casos a la glándula parótida también, y lo que mencionaba también se le conoce como mucosele verdadero, y lo mencionaba ahí como un cialoquiste. Le menciona la diferencia entre un mucosele y el quiste, y suelen ser lesiones solitarias, aunque también se puede llegar a presentar de forma múltiple, sobre todo en pacientes que presenten enfermedad poliquística. Básicamente es lo mismo, la única diferencia es que uno tiene el quiste completamente, ¿no? O sea, la cápsula completa, ¿no? Va. Y bueno, pues la edad más común en la que se suele presentar es entre los 30 a los 80 años, pero igual, pues prácticamente en cualquier década de la vida. Afecta en el 90% de los casos que se presenta este quiste a la glándula parótida. Suele ser de un crecimiento lento, expansivo, y puede afectar piso de boca, mucosa, labio inferior. Suele ser indolora, aunque ya cuando está con mayor expansión causa el entumecimiento, y algunas veces sí llega a causar ya dolor. Es crística, fluctuante y en algunos casos superficial. Histopatológicamente se observa como epitelio distendido, que realmente es todo muy similar a como está el mucosele, con citoplasma eosinófilo, y van a observarse proyecciones papilares hacia el centro del quiste. Okay. ¿Cuál es tu primer diagnóstico diferencial? Mucosele. ¿Y después? ¿Y no es el mucosele? De una cialoadenitis, ¿cuál es tu primer diagnóstico diferencial? Con la cialoadenitis, ¿es decir quiste de retención? Que no sea quiste, ¿no? ¿Alguna otra cosa, algún tumor, algo?
¿Tú, Fer? Adenoma. Escuché la pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de ese tipo de lesiones que aparecen ahí en la cola de la parótida? Pues un adenoma pulmonar. Ok, ¿y el segundo? Tumor de Warthin. Ok, ¿qué otro nombre tiene el tumor de Warthin? Cistadenoma papilar linfomas. ¿Y el quiste oncocitoide o los oncocitos? El ococito, ¿no? Ajá, Tienen un solo tipo de célula. por eso es oncocitoide, ¿no? Eso sería como el tercer, cuarto diferencial. Son raros, pero sí aparecen, ¿va? Normalmente aparecen gente más grande, ¿vale? Ok. Pero primero adenoma, Adenoma siempre, antes, no. siempre primero adenoma, ¿va? Ok. Va, dale. Vale, bueno, igual, como tratamiento, pues la extirpación. Mencionaba igual, evitar el romper el saco quístico. La recidiva es rara, aunque sí puede llegar a presentar un mucocele como recidivante. Ok, Y un poquito, bueno, lo que llegué a ver la otra vez con el quiste de retención mucoso que se llega a presentar en cavidades internas. ese es otro tipo de quiste, normalmente aparece en los maxilares, ¿no? Cavidades, como el que vimos un paciente, por eso lo anoté ahí. Que pues puede afectar cualquier seno, el seno frontal, el etmoidal, el esfenoidal. El 10% de este tipo de quiste se llega a presentar en el seno maxilar. Mencionaba que suele estar asociado a reacciones alérgicas crónicas durante mucho tiempo y la más común es la obstrucción la obstrucción del conducto nasopalatino. Igual, es de un crecimiento lento y asintomático, aunque ya en casos más grandes o de mayor tiempo puede llegar a presentar dolor periorbitario, cefaleas, rinosinusitis u obstrucción nasal. Y radiográficamente mencionaba que se llega a observar como una imagen densa y uniforme, cupuliforme y con proyección de sol naciente. ¿Ese es el dato patognomónico o como lo describías en la tomografía? Como una lesión de sol naciente, ¿vale? Ok, Va. y bueno, mencionaba que el tratamiento varía con base en la afectación de la cavidad. Decía que entre el 6 al 23% de este tipo de quistes llegan a presentar la ruptura espontánea, solito drenan y vuelven a recidivar, pero ahí se puede mantener constantemente. Cuando empiezan a presentar alguno de estos problemas, el dolor, la cefalea, obstrucción de la vía aérea, dificultad para respirar y que afecte 2/3 de la cavidad, se está indicada la extirpación quirúrgica. ¿Qué nombre recibe el procedimiento quirúrgico que haces para entrar al seno maxilar? ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre. ¿Tú, Fer? Una Cadwell look, ¿no? Haces. Que es una especie de ventana lateral que haces en el seno maxilar, ¿no? Para poder entrar y ahí lo chupas. Así lo chupas el quiste de retención y lavas bien el seno y tratas de nada más no desgarrar la membrana. ¿Va? Okay. A ver, dale, a la que sigue. Después tenemos la cialolitiasis, que van a ser estructuras calcificadas, pues, ovaladas o redondeadas, dentro de un conducto. Van a propiamente, pues el problema que generan es la obstrucción y suele afectar principalmente glándulas mayores. En el 80% de estas, la más afectada suele ser la glándula submandibular, la glándula parótida y la glándula sublingual en esos porcentajes. Número 1, submandibular, siempre. Después parótida, que más de parótida siempre he visto más sublinguales, pero los libros te marcan que es parótida después, ¿va? Y después sublingual. ¿Y cómo se describe imagenológicamente? Pues imaginológicamente se suele observar como pequeñas proyecciones densas, que de hecho mencionaba que suelen ser encontradas por la proyección tomada a partir de otros diagnósticos, pero lo suelen encontrar más que nada pues obviamente en la zona de la mandíbula, dispersos, pueden ser únicos o puede presentar varios. Ok, ¿y cuál es el tratamiento para eso? Igual la extirpación. La extirpación, ¿lo puedes sacar? En algunos casos, cuando es muy pequeño, puede llegar a utilizarse cialogogos y esperar que con la propia secreción vaya siendo expulsado, pero en muchos casos principalmente es la extirpación. A mí en mi ENARE me preguntaron cuál es el cialogogo natural, número 1 que se indica para los cialolitos. ¿Cuál es, güey? El limón. El limón. Entonces, no sé si sigan preguntando eso.
Por Pero si esa fue acaso. la pregunta que me hicieron a mí en el área. Literalmente el cialogogo natural, número 1, es el limón. Limón. Es lo que, por eso es que siempre indicamos limón como primera instancia. Si el cialolito está dentro de la glándula salival, ¿qué se hace? ¿Qué tendrías que hacer? Porque no es nada más extirpación. ¿Cómo se conoce ese nombre? ¿Cómo es que se dice el procedimiento quirúrgico? ¿No? Cialodenectomía. Ajá, es que se Cialoadenectomía me fue el nombre. de glándula submandibular, de glándula sublingual, de glándula parótida. Si está en el centro, si está sobre el conducto, ¿cómo se conoce el nombre? Si vas a tú a reconformar el conducto, porque tienes que abrir el conducto y vas a quitar la glándula. Bueno, el cialolito. Cialolito. ¿Cómo se llamaría el conducto de conformación? ¿Cómo se llamaría el tratamiento de conformación del conducto? ¿Qué nombre recibe? ¿Verdad? ¿Tú sabes? ¿Por casualidad? ¿Mande? Cialodocoplastia. Cialodocoplastia es cuando tú reconformas el conducto y lo puedes reconformar con muchas cosas, no solo con sutura, o sea, con un montón de cosas. Hasta depende de qué tanta destrucción tenga, varias cosas. Hasta puedes ponerle un tubo, literalmente, y después lo quitas. Va, listo, dale más. Cialodocoplastia entonces para conformación de conductos y cialoadenectomía para quitar glándulas. ¿Va? Ok, ¿Vale? vale. Bueno, cuando el cialolito llega a generar un bloqueo prolongado, empieza a degenerar el parénquima de la glándula y puede interrumpir por completo la secreción de esta. Clínicamente se llega a presentar dolor, tumefacción y que la glándula pierda su función y llegar incluso a temas de infecciones bacterianas. Claro. No se le conoce que haya factores predisponentes en específicos que empiecen a generar los cialolitos, aunque mencionaba que estaba como asociado más a la mucina coagulada, más la conjunción de proteínas, células descamadas del propio conducto, y que ahí se empezaba a ver precipitaciones de calcio. Era como la causa más coherente que encontraban del por qué se forman los cialolitos. Vale. Y, bueno, clínicamente afecta más en la cuarta década de vida, afecta de igual manera a hombres y a mujeres, suele ser unilateral, es muy raro verlo en ambos lados y puede llegar a presentarse múltiples cialolitos dentro de un mismo conducto, generando incluso la calcificación de la glándula. Suele haber dolor cuando aplicamos cialogogos y cuando ya hay mucho después de largo de tiempo suele haber dolor a la palpación. Va. No te vayas a confundir con los términos. O sea, No, cialolitiasis es cuando ya hay un lito Ajá. dentro de la glándula. Cialoadenitis es una inflamación de la glándula que puede ser por un lito también, pero no en la glándula, sino en el conducto. ¿Vale? Ok. Y hay otro más. Vas. Dale. Visto patológicamente, bueno, se van a observar las calcificaciones, suelen ser amarillentas, redondeadas y densas, que pues básicamente son los cialolitos, con bordes de colonias microbianas, y el revestimiento del conducto va a tener una metaplasia de las células mucosas y planas con epitelio engrosado, y el tejido conjuntivo del conducto va a estar con infiltrado leucocítico y células plasmáticas, y van a presentar algunas veces inflamación y hay una atrofia de los acinos. Oye, ahorita que estabas hablando de seno maxilar, ya le dio la sinusitis, ¿no? Por el quiste o tiene la sinusitis. ¿Cuál es el medicamento de elección que mandamos para sinusitis? ¿Qué se manda de primera instancia? ¿Tú, Nancy? Fer, ¿dónde andas, Fer? ¿Qué se manda, Fer? No me acuerdo. No, ¿ya lo han visto aquí? Sí. Bueno, levofloxacino lo vas a investigar, Sí. todo, ¿vale? Ujú. Antes de mandar a penicilinas y todo eso, ¿va? Ok. Vas, ¿qué más? Dale. Córrele porque ya casi Sí, nos tenemos que ir. Y bueno, el tratamiento es la extirpación por eliminación manual, como si fuera un grano.
o la extirpación quirúrgica cuando está de manera profunda en el conducto, igual por los hialogogos, y como mencionaba el doctor, cuando está dentro de la glándula o cuando ya se atrofió esta también, se indica la cialonodectomía. Cialoadenectomía. Cialoadenectomía. Y por ejemplo, en una cialoadenitis que está infectada, en una cialoadenitis que está infectada, ¿cuál es el tratamiento de elección que envías? Ahí sí no les levofloxacino. No. ¿Qué mandas ahí de primera instancia? ¿No? ¿Tú, Nancy? ¿No? ¿Tampoco? ¿Tú, Fer? No, vete. ¿Cuál? Pues sí, de Cloxa. Normalmente es lo primero que mandamos. No solo mandamos amoxicilina o clindamicina. No, por eso justo dije, no. Bueno, lo bueno es que van a empezar a dar antibióticos. Paramagnetósido. A ver, va, dale. Okay. Next. Sí. Cialoadenitis esclerosante crónica. ¿Qué es eso? Clínicamente se observa con una respuesta inflamatoria del tejido glandular y condiciona la fibrosis del parénquima de la glándula. Se observa como una extravasación de moco o una obstrucción del conducto, igual por los hialolitos en algunas ocasiones. Esta es básicamente ¿por qué? ¿Por qué se da la cialoadenitis esclerosante crónica? Porque obstruye por completo el conducto. Se obstruye por completo, pero ¿por qué se obstruyó? Normalmente es en pacientes que han recibido ¿qué? En pacientes que han recibido radioterapia. Radioterapia, gente ya grande, en donde ya se atrofia las glándulas. O sea, una cialoadenitis puede ser secundaria a muchas cosas. La esclerosante crónica es casi exclusiva por radioterapias. O la edad, atrofia como tal, ¿vale? Obviamente si hay lesiones, tumores, todo eso, se puede generar una esclerosante crónica, ¿vale? Okay. ¿Qué más? Bueno, de hecho igual acá menciona esta parte, que dentro de los factores que pueden generar este problema, pues está la radioterapia, puede dejar a los acinos sin función prácticamente, pero también por traumatismos, por compresión de la glándula o por hiperplasias o neoplasias. Y suele generar serostomía. Y esa serostomía genera otros problemas en cavidad oral. Okay. Histopatológicamente vamos a ver el revestimiento del conducto con metaplasia de las células y el epitelio engrosado. El tejido conjuntivo va a estar con infiltrado leucocítico y células plasmáticas, un tanto similar al tema de los hialolitos. En cuanto al tema del conducto, los acinos van a tener degeneración de las células plasmáticas y con linfocitos infiltrados, y hay pérdida de gránulos secretores que van a presentar tumefacción, van a estar turbios. Podemos presentar también edema de la zona. Y bueno, igual mencionaba que se puede ensanchar el conducto aunque esté completamente atrofiado. Okay, ¿cuál es el estudio de imagen que mandamos de primera instancia para un paciente con una cialoadenitis? Es el gamma. No. ¿Cuál es? ¿Qué es lo primero que les mando siempre? Antes de mandarle la tomografía y todo eso, ¿qué mando? La cialoadenitis. ¿No? ¿Qué mando, Nancy? No me acuerdo el nombre, pero sí es un... ¿Tú, Fer? No, cialograma, ¿no? Es lo más común del mundo. ¿Qué mando? ¿Ya te lo dijeron? Sí. ¿Qué mandamos de primera instancia en un paciente que sospechamos de una lesión en alguna glándula salival? Un ultrasonido de glándulas salivales o de cuello, un USG de cuello. Eso es lo que mandamos. Ya si queremos ya algo más específico, podemos mandar una biopsia por aspiración de aguja fina sobre la lesión que encontramos en la glándula, o una tomografía ya contrastada, o hay varias cosas, ¿vale? Pero de primera instancia lo que mandamos es el USG. ¿Y cuánta especificidad tiene el USG de glándulas salivales? ¿Cuánto? Mañana me las vas a contestar todas, todas las preguntas que te estoy haciendo. Espero que las estés apuntando. No, las estoy anotando. Arriba del 80% de especificidad tiene, ¿no? Va, dale, next. La pirilocarpina. ¿Por qué pusiste la pirilocarpina? Porque mencionaba que era como un estimulador exocrino de la glándula. Y en algunos casos se manda como parte del tratamiento. Pues ya tiene años que yo no mando algo así, pero sí. Bueno, lo mencionaba el libro.
¿Va? También mencionaba, pues sí, principalmente por el tema de la celostomía. Ok. Ujú. Ah, ¿cuál es la solución de...? ¿Qué mandamos? No. ¿Qué mandamos como cialogogos Como hacia la boba, para que saliven? pues limón, agentes ácidos. Ok. Aparte del limón, agentes ácidos, ¿qué más? Puede ser como nosotros de saliva, no sé. Saliva artificial, agua de nopal. Agua de nopal, Ayuda de mucho aloe a vera. salivar. No, ¿Te preguntan algo en el ENARE de eso? No. Solamente era lo de limón, ¿no? Que yo recuerdo. Sí, Pues, a mí no. ¿Te acuerdas tú? ¿Te preguntaron algo de eso? Recuerdo. Lo único que me acuerdo lo de limón. Pero bueno, listo. aloe vera, no. Este está... Nunca me ha pasado a mí y siempre he infiltrado medicamentos. Entonces, ¿qué es eso? A ver, vas. Ah, bueno, la cialometaplasia necrotizante se menciona como un trastorno espontáneo Ok. con una etiología desconocida. La zona predilecta que se afecta es el paladar, Ok. que presenta una necrosis del tejido conjuntivo, de las glándulas salivales menores y una metaplasia epidermoide de los conductos. Ok. ¿Por qué se da esa, Nancy? La cialometaplasia necrotizante. ¿Por qué se da? ¿Por qué te ocurriría a ti? Una celometaplasia Necrotizante. ¿Por qué se da? Ayúdale. Pues puede ser tanto por radiación, se supone también que por isquemia prolongada. Por alguna isquemia que provoque. ¿Sí? ¿Cómo provocarías una isquemia en el ¿Con paladar? anestesia? Con el vasoconstrictor. Entonces es una de las principales cuestiones. Llegué a verlas, mas nunca me ha tocado. Y sí le infiltro bien al paladar. ¿Qué más? Ok. Bueno, suele afectar igual regularmente en la cuarta década de vida, aunque se puede presentar en cualquier edad. Justo, la saliva artificial, hay, incluso la regalan. Hay centros de salud, me parece que es en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hay uno de enfermedades inmunológicas, que no recuerdo su nombre, ICER, algo así. Y ahí te regalan la saliva artificial. Y si la quieres comprar, la puedes comprar en... Creo que la vendían en la Sao Paulo. Ahí puedes conseguir la saliva artificial. Sí, hay varios lugares. La verdad es que si lo googleas te va a aparecer. Y del anestésico sí es con vasoconstrictor, justamente. ¿Va? Ok. Pues, suele estar asociado también a eventos de infarto en algunos pacientes. Se suele generar en la unión entre el paladar duro y blando. Clínicamente se observa con una úlcera profunda, sin bordes elevados, crateriforme, con los lóbulos granulares grisáceos. Suele medir entre 2 a 3 centímetros de diámetro y suele ser asintomático, aunque en algunos casos llega a presentarse dolor. En lengua es súper raro, pero igual menciona que se puede llegar a dar en el trígono retromolar y en algunos casos en la cavidad nasal. ¿Va? Y justo menciona que puede ser tanto por cirugías, principalmente por el tema de la anestesia, por algunos traumatismos y por radiación en pacientes que lleven radioterapia. Ok. Histológicamente se menciona que hay ausencia del epitelio, fibrina y tejido de granulación. Los lobulillos de los acinos van a estar con necrosis por la coagulación, justamente por el infarto, por lo que se supone por el vasoconstrictor. Y las células acinales no van a presentar núcleo, van a estar distendidas y claras. También puede haber neutrófilos e histocitos espumosos diseminados y puede haber metaplasia. En este caso, aunque se puede ver abrupto, no requiere tratamiento, suele recuperarse por sí mismo el paciente, aunque es prolongado de 1 a 3 meses. Ok, el tratamiento básicamente es que no Solamente requiere tratamiento, ¿no? Más mantenerlo en observación. Y sí duele, ¿eh? Bueno, he visto casos en donde les colocan, ¿cómo se llama? Como protectores palatinos. O sea, les toman la impresión y le ponen como el paladarcito para que no les duela tanto. ¿Va? No, queda. ¿Va? ¿Qué más? Después vamos con infecciones. Aquí le va a tocar la de infecciones ontogénicas, ya les había dicho, ¿no? ¿Tienes ontogénicas? A alguien de ustedes, ¿no? Les dije. Bueno, ahorita vamos. Pues ya se dio una parte. No, pero bien, o sea, celulitis, todo eso. No No nos han nos ha dado. dado. A ver, parotiditis. Ah, bueno. Principalmente pues es la parotiditis, que puede ser de origen viral o bacteriano. Puede estar asociada a una cialodenitis infecciosa o una parotiditis endémica, que también lo conocemos como paperas. Ok. Cuando es asociada a la cialodenitis, se puede
confundir con una infección piógena bacteriana. Ok. Y cuando es de origen viral, puede ser generado por todos esos virus, por el paramyxovirus, el citomegalovirus, el Coxsackie, el leco, la influenza o la parainfluenza. ¿Qué otro te da el Coxsackie? ¿Qué otra enfermedad? Eso ya lo viste. Sí, Doc, ¿Qué otra? era... ¿Tú, Nancy? ¿Tú, Fernando? Coxsackie, sarampión. Ah, no. No, aparte. Sí, es cierto. Bueno, quiero que vean Díganos. quién es el que no ha estudiado para su clase, ¿eh? A ver, hay que estudiar, ¿eh? Sí, Doc. Hay que estudiar, No, sí. ¿eh? Ahora sí. Te la recuerdo. Sí, necesito la tarea para mañana. Sí, Doc. Va, dale. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Bueno, pues su medio de transmisión suele ser por vía aérea, por secreciones, por saliva o por moco. Las glándulas más afectadas, pues como su nombre lo indica, la glándula parótida. Y en algunos casos la glándula submandibular. Se llega a presentar en pacientes jóvenes entre los 5 a los 18 años, que suele generar epidemias locales. Después del tiempo de exposición, se llega a presentar de 2 a 3 semanas después y se suele observar como una tumefacción bilateral de las glándulas con dolor agudo al salivar y obviamente al deglutir también. Lo vamos a observar cerca del lóbulo de la oreja con una elevación por la tumefacción de la glándula, con exudado. En algunos casos, no siempre, llegaba a mencionar que puede haber exudado del conducto de Stennon. Y vamos a observar niveles altos séricos de amilasa salival en el paciente. El diagnóstico suele haber presencia de anticuerpos fijadores con el complemento de los antígenos S y V. Ok. Y suele durar de 7 a 10 días. Es raro, pero una de las complicaciones que se puede llegar a presentar es que se llega a diseminar al testículo, llegando a causar incluso esterilidad. Increíblemente sí, eso llega a suceder. Es raro, pero sí lo marcan los libros que eso llega a pasar. ¿Qué más? Okay. Bueno, histopatológicamente, los acinos de la glándula se van a observar con tumefacción turbia y el tejido conjuntivo va a estar edematizado, va a haber infiltrado de células y va a haber restos de células descamadas y leucocitos. El tratamiento es principalmente paliativo para el paciente en lo que va recuperando, analgésicos, antipiréticos, dieta líquida, suplementos y reposo. En algunos casos también antibiótico terapia cuando está asociado a alguna bacteria. Ok, ¿qué más? Y bueno, principalmente ¿Tratamiento? principalmente es eso, farmacológico. Completamente farmacológico, ¿no? Quirúrgico, no. ¿No? No. Y la cialodenitis bacteriana, que realmente pues es, lo menciono un poquito más como una complicación, parte de la parotiditis, cuando llegamos a tener secreción del conducto. ¿Ahí qué harías de tratamiento? Principalmente el drenado. Pues ya es un drenaje, ya como tal tienes que entrar y pues drenar. O sea, un proceso infeccioso de parótida puede generarse por una cialodenitis pues que se formó por una bacteria, ¿no? Entonces, pues no hay de otra más que entrar y permeabilizar todo el conducto. Y pues a veces hacemos hasta como Blairs. Blairs es el abordaje que luego hacemos en la parte posterior de ya como de la piel, ¿va? Ok. Va, ¿qué más? Vale. Menciona que en algunos casos, bueno, estaba asociado también a posterior a casos de cirugía mayor y a la interrupción del flujo del conducto, que obviamente puede ser por varios casos. Las bacterias que suelen estar más asociadas son los estafilococos y los estreptococos. Suele haber un aumento del tamaño del conducto y en algunos casos también de la glándula, y es doloroso la palpación. Sí. Y bueno, principalmente mencionaba que en esos casos pues es antibiótico terapia, permeabilizar el conducto, y se recomendaba un antibiograma para mandar el antibiótico específico para el tipo de bacterias que está afectando. Justamente. Después tenemos las que son mediados por trastornos inmunitarios,
Que en estos pues van a afectar tanto a glándulas lagrimales y puede ser por poliartritis reumatoide. En estos casos lo que genera el proceso o el trastorno inmunitario va a ser la destrucción de los acinos por células inflamatorias, por reacciones inflamatorias que estén sucediendo en el organismo. Básicamente no se reconocen a los acinos y el organismo los empieza a a destruir, atacar por ¿no? sí mismo. Y tenemos obviamente la linfoepitelial benigna y el síndrome de Sjögren, Sjögren, que es el que normalmente nos llega. Híjole, ¿cómo base. llegan? ¿Cómo llegan el Sjögren? ¿Cuál es lo que nosotros hacemos para identificar un síndrome de Sjögren? Biopsia. Biopsia, exactamente. ¿En dónde lo hacemos? En el área inferior. En En la glándulas mucosa del salivales labio menores, inferior. en labio inferior. Exactamente. ¿Cuántas glándulas son las que tenemos que obtener? Nancy. No sé. ¿No? ¿Ni idea? ¿Cuántas crees? ¿Con una chiquita? No, yo creo que más. ¿Como cuántas? Ayúdale, Ángel. De ¿Cuántas? 6 a 8 De glándulas. 6 a 8 glándulas. En los labios, cuando creo que a ti no te ha tocado ver, ¿verdad? No, ya Cuando no. hacemos una biopsia de glándulas salivales, salen todas las glandulitas, no las pusiste aquí, ¿verdad? No, Salen todas no. las glandulitas como si fuera un racimo de uvas. Entonces, pues es forzoso quitar todas esas glandulitas para ver si hay alguna destrucción de los acinos y que así el reuma o el endocrino puedan determinar si ese es Sjögren, ¿va? ¿Cuál es la tríada del Sjögren? Ese no me acuerdo si lo puse aquí adelante. Vas. De Sjögren. Esa es la que me interesa. Ujú. Ok, bueno, pues el síndrome de Sjögren va a ser un grupo de enfermedades autoinmunes. En el caso de las glándulas suele haber una infiltración de los linfocitos T y va a empezar a haber una pérdida del parénquima de la glándula. ¿Ok? Suele causar xerostomía y xerostalmia y resequedad genital también. No sé si eso se refiere Sí. con la triada. ¿Qué más? ¿Qué más? Clínicamente menciona que afecta Existen dos entre tipos de Sjögren. ¿Cuáles son? No, Ahí lo pusiste. sí. Ah, sí, El tipo perdóname, uno el y primario tipo- y el secundario. Sí, perdóname. exactamente. Ya ando yo los- ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Me recordaba, el primero afectaba en el primero afectaba espérame, No, pues, espérame, se ve ya. que sí No, la sí, leíste, ¿eh? Bueno, ya le vamos a parar aquí, va a quedar pendiente mañana. mañana, ¿Qué mañana, tareas mañana van a te ver? lo A ver, de tengo una en vez cuenta. dime. Para que, Mañana. por si quien gusta estudiarla, adelante, Sí. ¿eh? A ver, ¿qué tareas? Entonces, vas. Va a ser Pues la de- mencionó lo ¿no? de anatomía de glándulas. bueno, Anatomía para de la- glándulas salivales para la mañana. clase, la de cialodocoplastia. No quiero clase, o sea, te No. voy a grabar y vas a darme la anatomía de glándulas. Vas a explicar, obviamente, cuánto pesa todo cada el tema uno, de todo las eso. glándulas. ¿Qué más? Cialodocoplastia fue lo que nos mencionó. ¿Ok? ¿Qué más? El levofloxacino. el Van a explicar lo del diclofloxacino, levofloxacino. diclo- ¿Cuál es el medicamento de elección para la celedonitis? ¿Y Ujú. cuál es el medicamento de elección para los senos maxilares para la sinusitis? ¿Va? Ujú. ¿Y qué más? Síndrome de Sjögren, bien aprendido. Sí, doc. Léelo bien. Sí, doc. Necesito que lo leas bien. Que entiendas cómo se hace la prueba de Schirmer que pusiste Ujú. aquí, cuál es la diferencia entre primario y secundario Todo. y por qué es tan peligroso el secundario. Porque el Ok. secundario es muy peligroso, peligroso. de verdad. Ujú. ¿Va? Ok. ¿Qué más? Y, Y- aquí ponen, pues, el adenoma pleomorfo se relaciona con síndrome de Sjögren. Según yo no. No tiene nada que ver. No hay una asociación como tal directa. Que sí he tenido pacientes con síndrome de Sjögren que tienen adenoma pleomorfo, pero no hay como una asociación pura o directa. No. ¿va? Mencionan que podían ser como excluyentes una de otra. Que no Pues tenían sí, realmente nada que ver, exactamente, ¿no? excluyentes. Pero podían presentarse. Y eso que pusiste ahí que dice enfermedad de Raynaud, tienes que escribirla bien, Ujú. porque eso es Enfermedad de Raynaud. importante, ¿vale? Sí, doc. ¿Va? Bueno, pues vámonos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. La clasecita nada más que se edite se sube, ¿vale? Y mañana hay clase a las 7. Mañana sí empezamos a las 7, no hay tanto trabajo. Vamos a seguir con... ¿Qué sigue mañana? ¿Qué hay de clase? Pues mañana no sé qué siga. ¿Qué hay de clase mañana, Fer? Mañana hay clase de lesiones físicas, químicas. Lesiones físicas, químicas. Esa es la clase. O igual y le digo a Charlie que se van a dar lo que le faltaba de que era tejido conjuntivo, ¿no? Ujú. Algo así. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye. Vámonos. Y hay que editar esto. Cabrón. Ay, perdón. Espérate. Ahorita te voy a regalar. Ya no está